militares y policías en la honrosa posición de retiro. Continuamos con La Voz del Retirado. Saludos amigos, bienvenidos a esta presentación de La Voz del Retirado aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas, un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Como siempre, ya listos para acompañarles en la mesa de labores, la licenciada Carmen Guzmán Guava, el licenciado Abraham Plata Pérez, el licenciado César Dalmací y este servidor, Carlos Santana, apoyado siempre en la parte técnica por el sargento mayor Ejército República Dominicana, Esmelin Matos. Así que hoy tenemos un programa con un invitado que nos van a ofrecer, el invitado nos va a ofrecer importantes declaraciones. Como dice doña Carmen, un invitado de lujo. Sí, señor. Que nos va a dar mucha luz sobre un tema interesante para los masculinos. Y ya a esta edad, este es un programa dedicado a los retirados, muchos de ellos, estoy más que seguro que van a poner mucha atención a lo que vamos a conversar en la tarde de hoy. Bueno, señores, momento de dar la bienvenida, la oportunidad de que les saluda a todos ustedes, la voz femenina de este espacio, directamente desde la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo, allá cerca del Jaya. Carmen Guava, adelante Carmen. Gracias Carlos Santana, gracias, sí señor, orgullosamente salcedense. Hoy rebusera de Salcedo, de Salcedo. Mirabal, no, yo no diga el pueblito suyo, no, que lo quiere negar. San José de Aguafrías. ¿Y qué significa reyerta? Pleito. Activa, gente activa. No, gente activa no, eso es otra cosa. ¿Qué es eso? Guerrillera. No, Carmen, eso queda cerca de las Guánaras. No, las Guánaras quedan en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. A un carro de allá. Antes eran 10 pesos, pero ahora tiene que estar como 40 pesos. Sí, está barato todavía sí, entonces. Sí, entonces nosotros heredamos de San Francisco su vida muy activa. Y cuando San Francisco prendía una velita, nosotros teníamos 5 ya. Pero eso era en otrora, ya esos tiempos pasaron. Por ahí que las calles son bastante amplias. No, y además hay mucha comida, hay mucha comida, hay mucha comida por ahí. Sí, sí. Y muchos cerditos asados sí. y chicharrones. Sí.
y gente buena y mucho plátano. Agua. No me haga pensar en mi provincia que cojo un carro y me voy ahora mismo. Señores, que traiga agua y ya yo comí. Señores, saludos, buenas tardes. Hoy yo quiero pues de manera ya pues pasada darle un abrazo especial a estos papaces que están aquí, a César, a Carlos, a Plata, a mi invitado que hoy estoy de manteles largos y servilleta dobladita porque es una persona de la que estamos bien orgullosos nosotros. Tanto República Dominicana como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los miembros que tienen la capacidad de pertenecer a un área tan interesante como es la medicina y la especialidad que este invitado ejerce, que es una especialidad de mucha calidad y de mucha necesidad que usted conozca lo que significa. Así que yo no quiero hablar mucho, le doy la oportunidad a Plata para que salude a nuestro protagonista e inmediatamente Dalmací va a presentar a nuestro invitado especial de este día. Así que adelante, Plata. Bien, muchas gracias, mi distinguida Carmen Guava, y saludo a mis distinguidos compañeros Carlos y César. Y la bienvenida al doctor Federico Suero Pimentel, que nos trae un tema interesante y que yo invito a todos los retirados de las Fuerzas Armadas que, sin suponer, son personas que ya a partir de los 40 años requieren de orientaciones de esta naturaleza en esta especialidad médica. Así que presten atención, sintonicen nuestra emisora 106.9 y 102.7 para que escuchen las importantes orientaciones de nuestro invitado sobre un tema que nos interesa a todos los hombres especialmente. Pero antes de iniciar el programa, como de costumbre, vamos a saludar al alto mando militar de nuestras Fuerzas Armadas. Siempre de una manera siempre muy respetuosa. Así, muy respetuosamente, encabezando. Saludos especiales al señor ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre. Así también, me gustaron las declaraciones del señor ministro de Defensa sobre las Fuerzas Armadas, que ha estado trabajando realmente para fortalecer las Fuerzas Armadas. Ese es el papel de un ministro, trabajar para el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Saludos también al mayor general del ejército, Jorge Iván Camino Pérez, comandante general de nuestro glorioso ejército. Así también saludos al vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de nuestra armada. Saludos especiales también al mayor general piloto Florial Tarcisio Suárez Martínez, comandante general de nuestra Fuerza Aérea. Y así un saludo especial, también un saludo especial con mucho cariño al general de brigada del ejército, Pablo Roberto Jiménez Sánchez, presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de nuestras Fuerzas Armadas, la institución Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, que gracias a ella, la Junta de Retiro, este programa sale al aire todos los martes a las 2 de la tarde con la venia, o lógicamente, del señor ministro de Defensa. Saludos también al mayor general Policía Nacional Andrés Modesto Cruz y Cruz, director general de nuestra Policía Nacional, la institución que trabaja para que nosotros aquí estemos tranquilos, porque nuestros hogares están debidamente vigilados. Saludos también especiales y con mucho cariño al mayor general retirado Eufemio Torres Mejía, comandante del Comando Conjunto de la Reserva de nuestras Fuerzas Armadas. También saludos al general de brigada retirado, Policía Nacional, Hilario González y González, director de la Reserva de nuestra Policía Nacional. Por último, saludos con mucho cariño, con mucho calor humano a todos los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quienes le deseamos una feliz tarde. Adelante, hermano César Dalmací. Gracias, Plata. Gracias a todos los oyentes de este espacio, La Voz del Retirado. Buenas tardes. De mi parte, muy especial, sean bienvenidos. Estamos contentísimos por esta oportunidad maravillosa que Dios nos regala
de estar una vez más con este maravilloso equipo aquí en La Voz del Retirado, en esta emisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy particular y especial. Vamos a conversar con él sobre problemas urinarios, sobre problemas prostáticos y sobre la salud a nivel urinaria, sobre todo del hombre, porque nos referimos a un médico urólogo. Y estamos hablando de que está con nosotros el general retirado médico urólogo Federico Suero Pimentel, doctor Federico Suero Pimentel de la Policía Nacional, que como ya hemos adelantado es médico urólogo, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con posgrado de urología en el Instituto Dominicano de Seguro Social, esto es el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, también pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, es actual jefe de servicio de urología del Hospital Salvador B. Gautier. Actualmente, presidente también en la actualidad de la Asociación de Urologo, sí, exacto, de la Asociación de Urología y del Centro Americano y del Caribe, AUCA, de quien fue miembro fundador. Es docente en el área de urología, en el INTEC y de la UNFU. Estamos hablando con un médico con una gran impronta y con una preparación sobria en términos de la urología. Y aprovechando esa preparación, doctor, al tiempo de que en nombre de todo el equipo y de este espacio, La Voz del Retirado, les damos la más cordial bienvenida, quisiéramos empezar conversando con usted, y permítanme hacer la primera pregunta, que usted nos hable sobre las infecciones urinarias en el hombre, qué la provoca, cuáles son sus causas, cómo pueden combatirse y sobre todo qué cosa afecta más en términos de infección urinaria, si los hongos, las bacterias o la hongo, bacterias y se me va el otro ahora que... Hay virus. Y virus, exactamente, hongos, bacterias y virus. Bien, antes que todo, dejemos dar gracias a Dios por estar aquí y sobre todo gracias a ustedes por esta invitación, a doña Carmen, la dama que nos... la diva de ilumina, nosotros. La diva que nos ilumina. Gracias, ustedes, doctor. Obviamente por su Gracias, doctor. magnífica y, bueno, no soy tan merecida presentación, pero realmente agradezco mucho su invitación. Bien, vamos entonces. Bueno, las infecciones en el tracto urinario masculino son raras. No son iguales a las infecciones en la mujer. Normalmente el hombre el hombre tiene un mecanismo de protección que la mujer no tiene. Porque el hombre tiene una uretra, que es el segmento que va desde la parte de la punta del pene hasta la vejiga, que es larga. En la mujer la uretra es corta. En el hombre puede llegar de 15 centímetros en adelante. En la mujer llega alrededor de unos 3 a 4 centímetros. Esto hace que el hombre tenga una menos disposición para las infecciones del tracto urinario. El tracto urinario bajo. Bajo. ¿Dónde se producen normalmente las infecciones? Bueno, la población masculina normalmente está más sometido fácilmente a lo que llamamos uretritis, que son las infecciones que se causan normalmente después de transmisión sexual. Dentro de esa tenemos la clamidia, la gonorrea, que es el gonococo que la produce. Tenemos también la ureoplasma urealítico, la tricomona, que son los parásitos o las bacterias que normalmente pueden infectar el tracto urinario masculino. Ahora bien, cuando hablamos de infecciones ya en la parte superior, entiéndase la próstata, la vejiga, los riñones, normalmente está asociado más a o esa infección que se produjo en la uretra a consecuencia de un proceso quizás de una relación sexual no protegida y que fue ascendiendo de manera progresiva hasta invadir los órganos superiores. Pero también tenemos a qué paciente es normalmente vulnerable, el diabético. Es un paciente que tiende a tener infecciones con mayor frecuencia porque el diabético, al tener la capacidad de eliminar azúcar a través de la orina, y el azúcar se convierte en un medio de cultivo, obviamente es un factor de riesgo. Otro paciente que también vemos con mucha frecuencia que puede estar infectado en el tracto urinario es normalmente el paciente no circuncidado, porque la circuncisión en cierta forma protege un poco esa parte infecciosa, porque al no tener esa piel que llamamos prepucio, que es el que cubre la parte del glande, que es la parte
vamos a usar un término Sí, 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 coloquial, sí, sí. la parte superior, Sí. la cabeza del pene. Correcto. Entonces puede haber obviamente ahí como si fuera un reservorio y eso hace que las infecciones se desarrollen. Entonces, si usted me pregunta cuál es el microorganismo más frecuente en toda infección urinaria, la Escherichia coli. La Escherichia coli, que la gente la ve como E. coli, normalmente es la bacteria que más frecuentemente invade el tracto urinario, no solamente en el hombre, también en la mujer. ¿Y por qué razón? Bueno, porque es una bacteria que está en el intestino de manera natural y que cuando coloniza, cuando decimos colonizar, significa que la bacteria llega al sistema que está invadiendo, se reproduce y eso es lo que llamamos colonizar, en este caso, el sistema urinario. Entonces tiene unas fimbrias que son unos pelitos que por más que usted quiera lavarla, cada vez que usted hace pipí, ellas se agarran de ahí. Entonces mantiene resistencia. Entonces es lo más frecuente. Otra cosa que podemos tener frecuente en el tracto urinario puede ser no solamente las bacterias, también hongos. Usted mencionaba, son muy frecuentes las monilias, las moniliasis a nivel del tracto urinario. Son frecuentes sobre todo en el diabético. Paciente que tiene algún tipo de compromiso en la parte inmunológica, por ejemplo, un paciente que sufra de HIV, que su sistema inmunológico está deprimido, es un paciente que tiene alto riesgo de infección. Un paciente que tome medicamentos para, por ejemplo, un paciente trasplantado que necesita tomar medicamentos para que su sistema inmunológico se mantenga frenado y no rechace el órgano trasplantado, es un paciente de alto riesgo. Pero es lo que normalmente vemos. Otro factor sumamente importante y que es quizá uno de los temas que vamos a hablar hoy, son los producidos en los pacientes con próstata aumentada de tamaño. Hiperplasia prostática. O hipertrofia. Normalmente el término correcto es como usted dice, hiperplasia, pero en sentido general hablamos de hipertrofia cuando crece. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes tienden a tener algo que llamamos orina residual. Es el típico paciente que orina, no vacía completamente y esa orina que queda se convierte en un medio de cultivo. Entonces ese paciente tiene una tendencia a las infecciones. Entonces cuando hablamos de infecciones en el hombre, hablamos de infecciones complicadas. Cuando hablamos de infecciones en la mujer, hablamos de infecciones simples. Usted dirá, ¿y por qué razón? Bueno, porque para que al hombre se le produzca una infección tiene que haber un factor de retención. En este caso, la próstata, al estar grande, cuando el paciente orina, no tiene la suficiente fuerza para poder vaciar completo y siempre hay orina residual. Y esa orina residual, como le mencionaba hace un ratito, se convierte en un medio de cultivo y el paciente se infecta. Por eso es que cada vez que tenemos un hombre con infecciones, lo primero que tenemos que descartar son causas obstructivas. Y ahí es importante el chequeo de la próstata. Doctor, yo he conocido personas, hombres, que se han hecho cirugía en el caso de la próstata y después de haberse hecho la cirugía tienen ese proceso del gotereo y hay muchos que no usan los llamados pañales desechables porque sienten que pierden su integridad masculina y otros se deprimen. Gente que quizá usted ya ha conocido, que la depresión lo llevó incluso a términos ya de manera pues hasta querer perder la vida. Hasta querer perder la vida. No quería usar el término, pero bueno. ¿A qué se debe? ¿A una mala práctica médica o a que a la hora de la cirugía no hubo respuesta? Sí. ¿O una infección en el mismo proceso? ¿Qué pasó? Yo quiero mencionar algo y quizás es importante para ir edificando a su audiencia o la audiencia de este importante programa. La próstata, que es una glándula que está en el segmento por debajo de la vejiga, es atravesada por la uretra, que es el conducto que saca la orina desde la vejiga hacia la punta del pene. Entonces, esa uretra, cuando la próstata crece, como mencionaba Nalmasí, esa próstata crece y obstruye la salida de la orina. Y eso es lo que llamamos crecimiento benigno o hiperplasia prostática benigna. Tenemos otra enfermedad que se da en la próstata, que es lo que llamamos la prostatitis, que es producida por una invasión bacteriana, una invasión viral, una invasión de cualquier tipo de microorganismo que se colonice dentro del tejido prostático y que la inflame. Y cuando hablamos de inflamación, siempre hablamos de edema. ¿Y el edema qué significa? Hinchazón. Y si la próstata se hincha porque está infectada, obviamente va también a cerrar el tracto urinario. Pero tenemos entonces la más temida de todas, que es el cáncer de próstata. Pero al mismo tiempo, el cáncer de próstata, que es la más temida de todas, y hablaremos bastante sobre el cáncer de próstata y cómo vamos
prevenir nunca se va a prevenir. Lo que podemos es detectar a tiempo el cáncer de próstata. Entonces, ¿qué hace el cáncer? Que sencillamente cuando ya se desarrolla tanto que la próstata vamos a decir, se convierte en un tumor maligno, entonces cierra el tracto urinario. Y eso es lo que normalmente hace que el paciente tenga síntomas, y hablaremos de esos síntomas ahora. Pero respondiendo a su pregunta, siempre que se hace una cirugía de próstata maligna, hay el riesgo de producirse la incontinencia, que es la pérdida de orina de manera involuntaria. También puede producirse la incontinencia durante un procedimiento de una próstata benigna, no por mala práctica, es que sencillamente el sistema que evita que la orina se salga, que es el esfínter, que es un músculo que está ahí proximito a la próstata, se puede lesionar. Y obviamente el paciente puede quedar con goteo, pérdida de orina al momento que tose, pérdida de orina al momento que se ríe, pérdida de orina de urgencia, que quiere decir que me da deseo de hacer pipí y no llego al baño porque se me sale antes de llegar. Son tipos de incontinencia, pero no necesariamente puede haber una mala práctica. No le decimos que no, que puede haber una lesión por un descuido, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que es parte de los riesgos propios de una cirugía prostática. Doctor, usted hablaba al principio de enfermedades. Gracias, licenciada Carmen. Y a veces me acerco más a su micrófono que el mío. Reitero la pregunta. Usted hablaba al inicio de infecciones que puede padecer el hombre a través de virus y bacterias que lo atacan. Esas infecciones son las que pueden ocasionar la alteración de la próstata y finalmente terminar con un cáncer. Bien, eso es una pregunta importante porque me la han hecho varias personas a nivel de medios. Realmente cuando me preguntan qué produce el cáncer de próstata, es importante decir que el cáncer de próstata tiene dos componentes claros. Los otros son posibles componentes de que lo produzca. El primer componente claro es que tiene que haber edad. Esto es una enfermedad de la edad. ¿Cuándo? A partir de los 50 años de edad aumenta la incidencia de cáncer de próstata en la población masculina. Segundo, tiene que haber algo que se llama testosterona. Y todos los hombres tenemos la testosterona, que es una hormona que producen los testículos, que produce la glándula suprarrenal y es la que nos da las características de ser hombre. Nos cambia la voz, se pone ronca, tenemos deseo sexual, perdemos el pelo, lo que estamos calvos por testosterona, la parte muscular se desarrolla, el ánimo, y todo esto es parte de esa hormona. Pero bien, esa misma hormona es la que también estimula la glándula prostática a producirse el cáncer. Esos son los dos factores que están claros. Ahora ustedes miran, ¿qué otros factores inciden en que se desarrolle el cáncer? El más importante de todo es la herencia. Y ahí es importante que uno hable de la herencia, porque cuando uno le dice a un hombre que a los 50 años comience su chequeo prostático, es por la incidencia natural de la enfermedad. Pero si tú en tu familia tuviste a tu papá con cáncer, a un hermano con cáncer, o a un tío, o un abuelo directo en la vía paterna, tú tienes que empezar tu chequeo a los 35 años de edad. El paciente más joven que yo he tenido de cáncer de próstata lo tuve a los 27 años. Entonces, un niño. Entonces, ese paciente te dirá, ¿es lo más frecuente? No, lo más frecuente es encontrar el hombre por encima de los 62 años, que es cuando comienza a haber una mayor incidencia de cáncer. Pero usted puede tener pacientes jóvenes, como ese caso, o puede tener pacientes que le encuentran un cáncer a los 80, a los 90 años. Pero lo más frecuente es esa edad media, los 60, los 50, los 60, es la edad más peligrosa. Entonces, si eso puede ser la infección en causa, si tú tienes en tu condición genética una predisposición a desarrollarse el cáncer y tú le metes un proceso inflamatorio crónico de una enfermedad venérea o una enfermedad a nivel prostático que nunca fue tratada adecuadamente, tú aumentas las posibilidades de que ese tejido se convierta en un tejido canceroso. Pero no es directamente una causa demostrable. Doctor, qué bien. Sí, estamos conversando aquí en La Voz de Retirado, en La Voz de las Fuerzas Armadas, con el doctor urólogo Federico Suero Pimentel, médico urólogo de la Policía Nacional, general
en la honrosa posición de retiro. Sí, señor. Y entonces está con nosotros hoy hablando de este tema importante. Recuerden que este es un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Estamos en las frecuencias 106.9 para toda la zona metropolitana de Santo Domingo, 102.7 para todo el país y también en todas las redes sociales. Así que vamos, antes de continuar con el doctor, informar algo que nos envían los amigos de la Junta de Retiro de El Fondo de Pensiones. Sí, y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, que nos envían una nota de una actividad que realizaron recientemente, y vamos a compartir el contenido, un resumen de lo que fue esa actividad. Así que dice la nota que el Ministerio de Defensa lleva salud y asistencia social a más de 2.500 personas en Sabana de la Mar, allá por el este, cerca del pueblo de César Dalmas y El Ceibo. La jornada acercó consultas especializadas, estudios diagnósticos, medicamentos, equipos de apoyo y kits médicos a militares activos, retirados, familiares y comunitarios. Entonces, más de 2.500 personas, repetimos, recibieron atenciones médicas, medicamentos y asistencia social durante el operativo médico y jornada cívico-social realizados por el Ministerio de Defensa a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas en este municipio de la provincia de Atomayor. La actividad fue encabezada por el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa, como parte de las acciones de proximidad que desarrollan las Fuerzas Armadas para acercar los servicios del Estado a las comunidades y contribuir de manera directa con la salud y el bienestar de los sectores más vulnerables. Durante sus palabras, Fernández Onofre destacó el compromiso del personal médico militar que recorre el territorio nacional, llevando atención y esperanza a miles de familias. Este equipo poderoso de las Fuerzas Armadas recorre el país, llevando salud y mejorando la calidad de vida, cumpliendo con uno de nuestros ejes estratégicos, aportar a las diferentes comunidades, especialmente aquellas que más lo necesitan, dijo el ministro de Defensa en esa actividad que consideramos sumamente importante. Así que felicitamos a la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a todas las entidades y personalidades envueltas en esta actividad de apoyo a la comunidad allá en Sabana de la Mar. Adelante, Gana. Excelente, qué bien. No, que incluso el ministro, yo pienso que ha sido el único ministro que ha recorrido el país trabajando junto a lo que es nuestra Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. No es un ministro de escritorio y él lo ha demostrado en toda su trayectoria, así es. Pero también tenemos que felicitar al presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones, al general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, y a su gran equipo, que son las personas que hacen lo que se llama el levantamiento para poder hacer esa gran jornada. Así es. Yo estoy hoy de manteles largos, de copa llena de champán y de flores con olor a lirios blancos, con este invitado que me lucro, o nos lucramos nosotros, que haya venido hoy a este espacio. Pues vamos a sacarle el mejor provecho, Sí, doctor. señor, adelante, Dalmacé. Sí, señor. El antígeno prostático, el análisis del PSA, muy común. El PSA simple o PSA libre total, tiene unos valores. Y me distrajo el teléfono, pero bueno, tiene unos valores, ¿verdad? ¿Qué resulta? Cuando hay una prostatitis, que hay una hiperplasia, ¿verdad? Pronunciada y hay una prostatitis, esto tiene, ¿qué posibilidad hay de que con esa prostatitis el valor del PSA sea distorsionado? Bueno, te ha tocado un tema ahí neurálgico, en algo que es muy importante, porque primero, el PSA que usted menciona, ¿qué es el PSA? Bueno, el PSA mide en sangre, esa prueba se llama PSA en el laboratorio. Pero entonces, si vamos a ver lo que es el PSA lo que mide es una sustancia, que es una proteína, que se produce a nivel prostático, que se llama la seminolicina.
¿Qué hace esa sustancia? Esa sustancia o esa proteína se encarga de diluir el semen para que el semen se mantenga líquido y no se coagule antes de tiempo. Porque imagínense lo que es un espermatozoide nadando en una gelatina. No puede. Entonces eso hace que el semen se mantenga líquido. Entonces, en el año 90 y tanto, 91 más o menos, que es cuando sale el PSA, se le puso antígeno prostático específico, pero no es específico de la próstata. Se produce en las glándulas salivares, se produce en las mamas. Por eso es que si a una mujer usted le hace PSA, tiene un valor mínimo, pero tiene un valor de PSA. Yo desconocía esa parte. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Cuando sale el PSA, se habla, bueno, ya encontramos una medición en sangre que le va a decir, ¿usted tiene cáncer o no tiene cáncer? No. El PSA puede subir por un proceso inflamatorio, una prostatitis eleva el PSA, pero a un valor altísimo. Pero entonces ahí viene la pericia del médico. Si usted es un paciente joven, 20 y tantos años, y viene con un cuadro de prostatitis, con inflamación, dolor, fiebre, que es una prostatitis aguda, con dolor en el área ahí entre el ano y el escroto, entonces usted le hace un PSA, seguro que ese PSA usted lo va a encontrar en 100, 150, 200, cuando usted ve en los valores normales del laboratorio que dice de 0 a 4 nanogramos por decilitro. Entonces, ¿qué usted hace? Da antibiótico y espera. Usted va a ver cómo ese tratamiento que usted le dio va a bajar el PSA a valores normales posiblemente. Que es inclusive una forma que utilizamos muchas veces cuando un paciente llega con un PSA alto y nos sospechamos, loco al médico. Sospechamos, esto será una infección, le damos antibiótico, repetimos el PSA después de ese ciclo antibiótico y bajó. Ya sabemos que no es cáncer que tiene el paciente o no hay posibilidades de cáncer. Entonces, ese PSA se eleva por inflamación de una prostatitis, se eleva por una sonda o por una dilatación que usted le hizo al paciente, se puede elevar por un masaje prostático. ¿Qué es un masaje prostático? Muchas veces, cuando el médico hace un tacto rectal, puede generar cierto nivel de compresión sobre la glándula prostática, buscando extraer un líquido, que es el líquido prostático, que muchas veces cultivamos para ver si hay una infección en ese líquido que está en la próstata. Eso eleva el PSA también. Puede haber un paciente que tuvo relaciones la noche antes de hacérsele prueba de sangre y elevar el PSA. Puede ser un paciente que estuvo haciendo mucho ejercicio el día antes, puede elevar el PSA. Un paciente que es ciclista y que ese sillín comprime el área del periné y comprime la próstata y hace que esa sustancia salga a la sangre y se mida mayor valor. ¿Eso qué hacemos? Esperamos un tiempecito. La vida media del PSA son 72 horas. Si en 72 horas usted repite el PSA y bajó a lo normal, significa que fue un proceso inflamatorio o lo que sea. Doctor, perdóneme. Perdón, disculpe, para que no perdamos la línea, y discúlpeme. Ahí hay algo importante, y es algo que yo quiero reiterarle a la población que escucha. El PSA solo no es lo único que hacemos en un examen del hombre. Lo más importante en un examen del hombre sigue siendo el tacto rectal. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué razón? Si yo tengo 100 hombres y esos 100 hombres tienen cáncer, claro, yo no lo sé. Fueron a mi consulta esos 100 hombres, ojalá. Y esos 100 hombres están sentados ahí afuera en mi oficina. Y yo le hago PSA a esos 100 hombres. Solamente el 20% de esos hombres yo voy a diagnosticar posiblemente el cáncer con el PSA. Un 20%, pero bien. Pero si en cambio, en vez de hacerle PSA, lo entro a mi oficina, le hago un tacto rectal, palpo esa próstata y me doy cuenta que esa próstata está dura, pétrea, me sospecho que hay un cáncer. ¿Usted sabe cuántos hombres yo puedo diagnosticar solamente con el tacto? Alrededor del 50%. Entonces aumenta, pero ¿qué pasa? Que si yo combino el 20% de la posibilidad de diagnóstica con PSA con el 50% de probabilidad de diagnóstica con el tacto rectal, aumenta un 70% la posibilidad de yo encontrar el cáncer. Pero cuando usted recibe ese análisis, ese PSA, que está elevadísimo por las razones que usted está diciendo, una prostatitis, etc. Pero ¿qué resulta? Los valores están elevados, sin embargo, el llamado ratio está en los parámetros normales. Sí. ¿Qué pasa ahí? Ok, es importante eso de ratio porque para que edificar Hay dos valores en el PSA total y el PSA libre. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos?
que cuando tenemos el PSA total, que es el más importante, muchos pacientes llegan a la consulta histéricos, muriéndose, porque encontraron que el PSA libre estaba alto. Al contrario, mientras más alto es el PSA libre, menos posibilidades tiene el paciente de padecer un cáncer de próstata. Ahora bien, cuando yo tengo un PSA total que sale de rango, entiéndase, si el rango por edad, que es lo que muchas veces valoramos, usted viene con 25 años y yo le hago un PSA, yo no espero que pase de 1.5. Si usted viene a los 40, a los 50, yo no espero que pase de 2.5. Pero si usted viene ya a los 60, yo espero que esté por encima de 3.5. Es decir, que el valor no es específico. Que aunque diga el laboratorio de 0 a 4, eso va a depender de muchos factores. Y por eso es bueno que el que lo interprete sea un médico. Porque muchas veces el paciente lo lee y se vuelve loco sin necesidad. Entonces, hay otro valor que vemos en el reporte, que es el PSA libre. El PSA libre solamente lo tomamos en cuenta cuando el PSA total está fuera de rango. ¿Para qué? Para yo decir, bueno, este PSA total está alto. ¿Por qué puede estar alto? Bueno, si el PSA libre me da un valor bajito, porque ahí es inverso. Mientras más bajito es el PSA libre, en un valor alto de PSA total, más chance usted tiene de que sea un cáncer. Entonces, por eso es importante la interpretación. Entonces, cuando usted dice ratio, es una formulita que uno dice PSA libre entre PSA total por 100 y me da un % de PSA. Entonces, ese % de PSA no debe pasar o no debe ser menor a 15%. Y ya uno sabe que aunque está un poquito elevado el PSA, casi seguro no es cáncer. Pero claro, ¿cuál es el diagnóstico definitivo para un cáncer de próstata? La biopsia. Pero nosotros no hacemos biopsia en todo el que se nos ocurre. Tenemos que tener muy claro a qué paciente le hago biopsia, porque la biopsia tiene sus complicaciones. Puede haber sangrado, puede haber infecciones. Hay muchos pacientes que terminan en intensivo con una infección. Porque cuando se hace una biopsia a través del recto, usted está llevando bacterias del recto a la próstata. Entonces, no hacemos biopsia a lo loco. Entonces, ¿por qué se dio cuenta el médico que eso no podía hacerse a lo loco? Porque antes, todo el que tenía por encima de 4, biopsia. Pero sucede que hay muchos pacientes que tienen más de 4 y no tienen nada. Entonces, por eso hay que tomar parámetros. Y obviamente, hoy en día, tenemos otras cosas que hacemos. Una resonancia magnética de la próstata nos ayuda muchísimo. Podemos hacer otras pruebas como el PET-PSMA, que todo eso lo tenemos disponible. Intrarrectal, La sonografía es importante algo. Cuando usted hace una sonografía, nos sirve como guía, pero no nos sirve para un diagnóstico. No todo el que encuentre que el sonografista reportó un nódulo, hay que hacer biopsia. No, hay que esperar los demás resultados. Pero como usted dice, hay mucha información en el PSA que debe ser valorado por el médico. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Y quizás el mensaje más que debemos llevar, que el PSA solo no es suficiente. Tiene que haber un tacto. Pero los hombres estamos locos porque solamente el PSA sea solo. Pero no, todavía no hemos llegado ahí. Tenemos que hacer tacto rectal. Doctor, hablando de los hombres y con la frecuencia con que se habla ahora de la próstata y el cáncer de próstata, eso se ha masificado, esa información. Por todos los medios uno se encuentra gente quizás con nivel, con la autoridad necesaria para hablar de eso, como es usted, y otros que no lo tienen. Entonces, se ha masificado, ha aumentado la presencia del hombre en consulta en los últimos años en el país. ¿Qué usted nos dice? 100% sí. Es tan así que yo le mencionaba a doña Carmen que ahora el pasado sábado en la ciudad de Constanza hicimos una jornada de detección temprana de próstata. Lo hicimos a través de la Sociedad Dominicana de Urología con patrocinio de constanceros que querían hacer algo por su pueblo. Perfecto. Nos llevamos la información, fuimos a radio, informamos que íbamos a estar. Bueno, nosotros vimos de 8 de la mañana que empezamos los chequeos hasta las 12 del mediodía, 315 pacientes. De esos 315 le hicimos el PSA y le hicimos el tacto rectal. Entonces, esa data, ahora cuando nos llegue la información del PSA, que veamos ya toda esa ficha y todo, van a venir a una segunda etapa. El que necesita la biopsia, se la vamos a ir a hacer a Constanza. Entonces, todo esto es parte de que usted entienda que antes posiblemente usted decía una jornada para detectar cáncer, no iba a ir mucha gente, porque ningún hombre quería que le hicieran un tacto, cosa que ni es doloroso, ni genera en el hombre una pérdida de su masculinidad. El hombre sigue siendo tan hombre porque le haga un tacto, eso no modifica en nada, y cada día se está quitando más ese miedo. ¿Gracias a qué?
a programas como este, Perfecto. a programas donde se notifica la importancia de la evaluación del cáncer de próstata, porque vuelvo y digo, el cáncer de próstata no se siente nada hasta que es metastásico. Y cuando es metastásico, ya yo no te puedo curar. Si te encuentro antes de que sea metastásico y solamente la glándula está enferma, ella sola, yo te puedo curar. O los médicos podemos darte un tratamiento curativo. ¿Y cuáles serán esos tratamientos curativos? Lo vemos más adelante. Doctor, La medicina preventiva ya hecha. fíjense, la exposición ha estado muy buena, me lo imaginaba, pero hemos hablado de la próstata y del cáncer como un hecho cierto, pero al inicio es preocupación del hombre la enfermedad, pero cuando hay una alarma en mí que me puede llevar a sospechar, a obligarme a ir al médico. Eso, vamos a hablar de eso. Okay. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que un hombre puede sentir para preocuparle ir al médico por la próstata? Okay. Lo primero más preocupante de todo es que la próstata, cuando tiene una enfermedad maligna, no tiene síntomas. Eso es lo más preocupante de todo. Lo segundo más preocupante de todo es que es la segunda causa de muerte en hombre, el cáncer de próstata por cáncer. La segunda causa. En algún momento puede haber superado la primera causa por cáncer, que es el cigarrillo, el cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? No se dejen morir ustedes tres. No, el cigarrillo no es bueno ni en sopita, No, pero bueno. Pero ellos no fuman, pero que se cuiden su asunto. Entonces, lo que le quiero transmitir con esto es la primera alarma. Como decía doña Carmen, la prevención. Eso es lo primero. Ahora bien, ¿qué síntomas yo puedo tener? Bueno, como habíamos hablado al principio, la próstata es una glándula que está debajo de la vejiga y me va a dar síntomas urinarios. ¿Cuáles son esos síntomas? Dificultad para orinar. El paciente puede sentir que el chorro le sale finitico, que antes le salía grueso. Antes el paciente pegaba allá en la pared el chorro y ahora se hace pipí en los pantalones. Wow. Antes el hombre se subía al pantalón, acababa y se iba por ahí. Ahora se sube el pantalón y se le moja el pantalón, que es como llamamos goteo terminal o goteo post-miccional. Sí. Puede tener una sensación de no vaciamiento completo. El hombre dice, oriné ahora, pero me siento como que no vacié. Y tiene que volver a orinar al ratito. Es lo que llamamos frecuencia. Puede tener incontinencia. Te preguntaba la incontinencia. La incontinencia misma es que de repente el hombre está aquí, le da un deseíto de hacer pipí y se le sale la orina. O sencillamente está y no se da cuenta y se le sale sola la orina. Eso es incontinencia. O puedes tener la fase ya más avanzada, que es el hombre que se tapó y tuvo que ir a una emergencia que le colocaran una sonda porque no puede orinar. Esos son los síntomas progresivos de esa enfermedad que va generándose en la próstata. Sí, doctor, pero usted me corrige, pero si hay una hipertrofia o una hiperplasia bien pronunciada, no suele tener exactamente esa misma sintomatología y necesariamente no tiene que ser... Todos los factores obstructivos por debajo de la vejiga dan síntomas iguales todos. Entiéndase, el crecimiento benigno, un cáncer de próstata que ya está siendo obstructivo, un paciente que tenga una estrechez en la uretra, secundaria quizá a una enfermedad venérea, secundaria mejor a que a lo mejor tuvo un trauma y produjo una ruptura de la uretra y esa uretra se estrechó. Entonces, todos esos síntomas son lo que llamamos síntomas del tracto urinario bajo. Son igualitos en todos los pacientes. Ahora bien, ahí es la importancia del tacto. Porque al yo introducir el dedo en el recto, yo puedo diferenciar entre un crecimiento benigno, un cáncer de próstata y una prostatitis. Si no tengo nada de eso, digo, ok, aquí hay algo que no está normal. No puede orinar el paciente. Vamos a hacer un estudio para ver el caño de la orina, a ver si es que está estrecho. Es una rigola que se cerró, entonces la rigola tenemos que destaparla, si no el paciente se le va a rebosar por arriba de la rigola. Entonces todo esto es parte importante de ese chequeo. Como decía doña Carmen y decía el señor Plata, tenemos que hacer medicina. ¿Cada qué tiempo, doctor? Hay que hacerse esa PSA y muy bien. Puede ser de tacto, de sangre, de lo que usted considere. Lo primero es que si el paciente no tiene ningún antecedente de nada familiar, no hay cáncer en la familia, él puede empezar su chequeo a los 50 años de edad. Carlos. Los 50 años de edad es como cuando marcan la línea ahí de Pizarro.
esa línea llegué a los 50, usted ve que comienzan los dolores en la espalda, dolores en la articulación, en la rodilla vuelto un disparate, y la próstata comienza a chequearse. Es parte de la edad. Es parte de ese calendario. Sí. Entonces, si usted me preguntaría a mí, porque no solamente el urólogo tiene que ver con la salud del hombre en la próstata, también tiene que ver porque el urólogo se ha convertido en el médico de cabecera del hombre. Es como el ginecólogo para la mujer. Lo primero que usted, cuando se siente algo, usted piensa en su ginecólogo. De una vez. Porque dice, déjame llamar al doctor Pérez, porque quiero que me diga qué hacer. Y él le va a orientar. ¿Qué es lo que un hombre tiene que saber para mantener la salud masculina? Tiene que hacerse un chequeo cardiovascular. Un hombre debe empezar a hacerse su chequeo del corazón por lo menos una vez al año a partir de los 50 años si no ha tenido ningún evento anterior. Tiene que hacerse un chequeo con un gastroenterólogo. ¿Qué hace el gastroenterólogo? Va a investigar posiblemente con una endoscopía del estómago o con una colonoscopía si puede haber un tumor dentro de la vía dentro de la vía digestiva. Y el urólogo va a investigar la posibilidad de una enfermedad a nivel de esos órganos, de la próstata, la vejiga, el riñón, porque son órganos que si lo encontramos a tiempo, todo se puede resolver. Pero cuando usted ya dejó pasar esa enfermedad y se fue más lejos del órgano, la cosa cambia totalmente. Doctor, disculpen, señores. Una persona, que se estime sano, por ejemplo, de su próstata, la frecuencia de orinar, ¿cómo puede ser? Bien, si tú vas a la parte fisiológica, la vejiga es una cisterna que tiene la capacidad de llenarse y de vaciarse. Normalmente un ser humano que tiene una vejiga normal puede estar hasta 4 horas sin orinar. Y es lógico, porque si tú, la forma de tú llenar tu vejiga, claro, va a depender de muchas cosas. Si tú bebes mucha agua, vas a orinar con más frecuencia. Si tú tomas diurético, vas a orinar con más frecuencia. Si bebes mucha cerveza, vas a orinar con más frecuencia. Si bebes mucha agua de coco, vas a orinar con mucha más frecuencia. Entonces, si tú tomas líquido de manera normal, que es normal y que todo el mundo debe hacerlo, por lo menos un vaso de agua cada hora. Eso es lo normal que debemos tomar. La cantidad de agua que un individuo debe ingerir si no tiene ningún problema cardíaco, si no tiene ningún problema renal, que le disminuyan en la cantidad de líquido porque su organismo no puede manejarlo, tiene que ser entre 2.000, 1.500, 2.000 hasta 2.500 cc. Entiéndase, entre 2 litros a 1,5 litros del agua, agua o líquido en sentido general, durante el día. Entonces, si esa persona toma esa cantidad de líquido, usted debe por lo menos orinar cada 4 horas. ¿Por qué? Porque la vejiga va a tardar ese tiempo en llenarse. Pero las mujeres tienen la vejiga más grande que los hombres. ¿Usted sabe por qué? Porque al hombre le da ganas de hacer pipí, en cualquier matica resuelve, en cualquier goma de un carro. Sí. Pero la mujer no. La mujer normalmente espera llegar a un baño, que ese baño tiene que estar higiénico, porque la mujer orina diferente al hombre. Pero la vejiga se le pone más grande. Pero doctor, en el ambiente frío, por ejemplo, puede suceder que la frecuencia de orinar sea mayor que en el ambiente caluroso. ¿Qué hace el frío? El frío es un vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Que nuestros vasos sanguíneos se aprietan cuando tenemos frío y eso hace que el riñón reciba un flujo mayor de sangre y como un flujo mayor de sangre va a filtrar más orina. Entonces, por eso es que los hombres dicen, no, cuando yo estoy en el aire acondicionado me da ganas de hacer pipí muy frecuentemente. Es que produce más. Es normal, entonces. Es normal. Pero lo normal es que no se levante en la noche, por lo menos una sola vez. Pero entonces, eso es otro síntoma que usted me preguntaba. Eso le iba a decir, la micción nocturna. La nicturia, que es la orinar de noche. Un hombre que orine mucho de noche es un paciente que posiblemente tiene la próstata grande. ¿Y a qué usted le llama mucho, por ejemplo? Yo diría que un hombre mayor, más de 2 veces que vaya al baño en la noche, hay que chequearlo. A una diabetes. Bueno, ¿por qué el diabético orina? Doctor, escúchame, yo que se acuesta cerveceado. Va a orinar mucho, igual que el que se acuesta bebido de agua. Claro. Si usted se mete un jarro de agua antes de acostarse, seguro que se va a a lo que le dice el locutor, usted dice que cerveceado. Claro, porque usamos un término coloquial. Sí. Cuando se acuesta y se levantó a medianoche. Eso es normal. Y bueno, pero ya a las 6 de la mañana, a las 5 está volviendo a orinar. Eso es normal. Exacto, anormal sería 3, 4, 5. Lo anormal es que usted se acuesta ahora y a la hora va a hacer pipí. A la media hora, a la hora vuelve a hacer pipí. Y lo que hace es que entonces tiene lo que llamamos polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? Es orinar muchas veces
poquita cantidad. El diabético es diferente, porque el diabético al tener azúcar en su organismo, y ese azúcar cuando sube mucho el nivel de azúcar en sangre, se pierde por la orina. Y como el azúcar es una partícula tan grande, cuando el riñón pierde azúcar, que no debe perderlo al menos que llegue a un valor en sangre por encima de 320 más o menos millimol. Si esa orina, ese azúcar se pierde en orina, por eso que usted ve que los diabéticos orinan dulce, vamos a decirlo así. Usted ve que hacen pipí, que la hormiga le van. Y es verdad, doctor. Claro, porque es que por eso se llama diabetes mellitus, porque la diabetes mellitus significa la orina sabor dulce. Antes eso relajaban mucho en las películas, que usted veía ahí que el médico me metía el dedito y se chupaba el dedo. Se probaba la orina. Es verdad. En época, obviamente, cuando no tenían una tirita que uno ve la glucosuria. Pero lo que le quiero decir con esto, entonces, ese paciente diabético, claro que va a orinar mucho. Es normal. Usted sabe, doctor, perdóneme, algo que yo me quedé pensando. Pero déjeme no interrumpirle, interrumpirle con esto. Entonces, esa cantidad de orina que produce ese paciente diabético va a necesitar ir más frecuentemente al baño. Pero claro, ¿qué otro paciente puede orinar mucho? Si usted toma diurético, claro que va a orinar más. Paciente que toma mucho café, el café es un diurético. Es verdad. Entonces, el paciente que orina mucho, muchas veces se asocia inclusive, no solamente en la parte de que produce mucha orina, es que también ese componente que se elimina por la orina puede irritar un poco la pared y usted debe tener deseo muy frecuentemente de orinar. Doctor, ¿hay alimentos que pueden inducir a que la gente tenga cáncer de próstata? No. Eso Hay alimentos que protegen contra el cáncer de próstata. Sí. Uno de esos son por ejemplo, los leucopenos. ¿Qué es lo que son los leucopenos? Te lo voy a resumir más fácil. El tomate está cargado de leucopenos. Entonces, si tú quieres tener una alimentación sana, debes tener poca grasa, carbohidratos moderados y proteínas suficientes. Por eso es que una dieta balanceada, por eso es que se habla mucho de la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Muchos vegetales, pescados, filete, carnes buenas. fileteada. Bueno, pasa que hablan en este país de... Entonces, ¿qué, doctor? ¿Usted cree? Miren, ellos comen filete, yo no. Aquí sí, pero hay gente que se muerde la lengua para comerse un pedazo de carne. No, Lo que le doctor. quiero decir con esto es que la dieta balanceada, lo ideal es que la grasa mínima, carbohidrato lo menos posible y proteína lo suficiente. Y obviamente ingerir mucho líquido. Doctor, estamos ya en tiempo ya, Sí. pero finalmente de parte mía, cuando hay la enfermedad prostática, tal cual hemos conversado al día de hoy, Somos emocionados hoy. ¿cómo afecta el riñón, la salud renal? Bien, cuando usted tiene una obstrucción a la salida de la orina, entiéndase que la vejiga no puede vaciarse, ¿qué va a pasar en la vejiga? Va a aumentar la presión dentro de la vejiga, porque es un líquido, y un líquido comprimido aumenta la presión en la vejiga. Pero ¿qué pasa? Que si eso se hace crónico y usted no se trata, esas presiones que al principio están en vejiga se van a ir a la parte superior. Entonces va a afectar, va a refluir al riñón y el riñón se va a afectar. Pero qué raro que usted no me ha preguntado, ¿y qué pasa con la masculinidad? ¿Qué pasa con la disfunción eréctil en el hombre? ¿Usted Es que sabe yo, por qué yo personalmente doctor, es que ellos están viejos los Yo tres. no he preguntado eso yo personalmente, Sí. porque yo creo que a esta altura del conocimiento humano hay muchas cosas que se pueden hacer que ya no es tan Deducir, preocupante. usted dice deducir. Por ejemplo, Sí. en términos de cirugía, el resum, doctor, usted que conoce. Sí, el resumen es, mire, yo siempre he dicho que cuando se inventan tantas cosas para un tratamiento es porque ninguno es 100% efectivo. El resumen es bueno. Próstata que tiene cierto tamaño, el resumen para que la audiencia sepa, es una tecnología en la cual se inyecta vapor de agua a nivel del tejido prostático. Eso hace que el tejido prostático, vamos a decir una palabra, se muera y la próstata se pone chiquita. Pero el resumen tiene sus indicaciones. No todos los pacientes van a poder hacer un resumen. No todos los pacientes van a poder hacer bueno, hoy en día tenemos algo todavía mucho más avanzado, que es el uso del láser para tratar la próstata, que es lo que llamamos el OLED. Todo eso son tecnologías que cada día están surgiendo. Pero en nuestros países, en hospitales como los nuestros, donde todavía tenemos limitantes las tecnologías,
tenemos la resección transuretral de próstata, que es, la gente dice, es como hacer una limpieza de la glándula prostática. Tenemos también la vaporización, que vaporizamos el tejido, pero también tenemos cirugía abierta, dependiendo qué tan grande es la próstata. Pero ¿cuál es la tendencia de la tecnología, bueno, de la medicina? Tratar de ser lo menos invasivo posible. Doctor. Y el resumen, excelente. El láser, que en un momento se llamaba Green Light, que era un láser verde que iba resecando el tejido, lo iba vaporizando, excelente. Pero lo más importante de todo es la selección del paciente. No todos los pacientes clasifican para un RESUM, no todos los pacientes clasifican para un OLEP, todo depende del tamaño de la glándula prostática. Oiga, doctor, levante la mano así. Juro Juro a los oyentes de La Voz de Retirado a los oyentes de La Voz Retirado que vuelvo pronto. vuelvo y vuelvo. Señores, el doctor, Todavía nos queda general un par de médico minutos. especialista, urólogo, Federico Suero Pimentel de la Policía Nacional, juró ante todos ustedes que volvería. Lamentablemente Dice el tiempo Dios que se no nos juremos, fue. prometemos Usted venir. juró ante el pueblo dominicano que usted volvía. Me dice Mato, volvía, dije, Carlos. Claro, tú dijiste que yo dije volvía y no me corregiste. Señores, gracias, doctor. Un honor. Nos Gracias. honramos. Gracias a ustedes por Y su qué gran invitación. Y satisfacción. cuenten conmigo siempre que deseen hablar de urología. No me diga eso. Señores, que viva la República Dominicana. ¡Que viva! Sean felices. Buenas tardes. Donde comienza la patria, a lo largo de la frontera,